Entonces lo que se le sugiere es que tenga un nombre, dirección, teléfono completo. En el teléfono perdón, la redundancia, pero se diga o se manifieste también el indicativo del país y de la región, ¿sí? Porque es muy harto que yo vaya a decir, llega un teléfono 240-7020. Entonces yo digo, en Bogotá, ¿cómo será el indicativo Bogotá? En Colombia, ¿cómo será el indicativo Colombia? Entonces me pueden a mí como cliente hacer búsquedas innecesarias que usted como cliente, como proveedor ya debería tener cubiertas. Entonces, por lo menos es un correo electrónico, una firma, un teléfono, una dirección completa. Lo otro, negocie en una moneda internacional trazable y aceptable. Es decir, negocie en monedas que efectivamente sean de uso regular en el comercio internacional. Euros, libras esterlinas y lógicamente dólares. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera permite que si yo le mande al señor en pesos, pues no lo tenga que ponerme a si no lo tenga que ponerse a hacer conversiones para mirar si efectivamente el precio que yo le estoy dando es conveniente. No. Entonces, negocie en una moneda que sea homologable en el lenguaje internacional. Indique características del producto. Si yo voy a vender zapatos, tacones, pues lo que les digo, tacones, muchos pueden hacer tacones, pero si mi tacón tiene un herraje, una villa, un pliegue, una condición, y lo llamo A45, pues entonces hago un catálogo, le pego una fotico A45 y le indico eso. El tema de las proformas, las preguntas las vamos a dejar para el final, pero el tema de las proformas no incluye ni uno. Digamos que yo, cuando vendo a nivel internacional, negocios a partir de los Incoterms y el tema de los IVAs o el tema de las tasas impositivas al interior del país, yo las tengo que tener contempladas en el momento que yo hago el costeo. Entonces, finalmente yo presento en un Incoterm y ahí ya está incluido. ¿Sí? Digamos que si yo presento en un Incoterm en el cual no me remita trámites de nacionalización, el cliente tiene que asumir que como lenguaje internacional, él va a asumir el IVA, pero por el tema de nacionalización y no por el tema de fabricación, que son como dos conceptos diferentes. Pero pues ya lo explico un poquito más. Pero en este momento digamos que, ya que Rubí me hace la pregunta, pues básicamente lo que yo ofrezco en precios es un neto a partir de un término internacional de negociación. Es decir, yo digo, sí, es lo otro, ¿no? Otra cosa que va a aparecer en la cotización. CIF 2010 en el Callao. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que aún se han presentado en el último año, los importes, como ustedes saben, llevan un año y pico de uso, y se han presentado problemas en la interpretación de la norma, y como Pepito Pérez no puso que era así en 2010, según Incoterm 2010, pues uno más avispado pues le dijo que según el 2000 él había incumplido y le hizo pagar una multa. Entonces, por lo menos, referencia en lo que sean quito. Entonces, datos básicos de su empresa, una moneda internacional, un término de negociación internacional, fotos, descripción amplia, no tan genérica. Indíquele que, por ejemplo, si yo voy a vender productos farmacéuticos, indíquele si usted tiene algún tema de BPM, indíquele si usted fabrica bajo algún estándar de calidad. Entonces, para el tema de BPM, pues totalmente tema de buenas prácticas de manufacturas, indíquelo que usted lo tiene. Indique que usted desarrolla su actividad económica supeditado a unos permisos, a unos vistos buenos, que cumple con unos estándares internacionales que usualmente, como les digo, esos estándares son trazables. Indique como todo el tema técnico, referencia allí. Entonces, para el uso de este producto necesita careta, necesita guantes, toda esa información que sea muy puntual y que me permita a mí, que yo no puedo llamar al colombiano a decirle, porque también me sale caro estoy comprando, y comenzando estoy cotizando, y tengo que llamar a decirle, oiga, y esto sirve, o esto no sirve, o esto es, o esto no es. Pues entre más detallado y más nutrida la información, era lo que yo les decía, es lo que le da la viscosidad al tema de la cotización. Entonces, vámonos amplios con los detalles, vámonos amplios con las fotos, vámonos amplios con las descripciones, vámonos amplios con el término, vámonos amplios con la moneda, vámonos amplios y seamos generosos con el tema de la información de mi empresa en el país de origen. Esas son como las variables. Vámonos amplios en un tema que debe tener muy claro, la forma y el plazo de pago. Entonces, la forma. No, mire, quiero que me pague contra carta de crédito a la vista, o quiero que me pague contra una cobranza 90 días, o quiero que me haga un giro anticipado. Si yo referencio algún tipo de forma mínimo, dígale. Si yo quiero que me hagan un giro anticipado, consignar en la cuenta del Citibank número tal, en la ciudad de Nueva York, consignado a nombre de Pepito Pérez. ¿Sí? Como para que el señor en el momento que tome la decisión de comprar no me tenga que llamar, ay hombre, ¿a dónde le consigno? Ese tipo de detallitos son importantes.
¿Cómo defino el término en que yo debo vender? Pues yo debo vender en cuanto a lo que tiene que ver con plazo y con lo que tiene que ver con forma del crédito. Pues yo lo defino es a partir de mi apalancamiento financiero. ¿Sí? Si yo efectivamente necesito, digamos, hay productos que efectivamente yo no tengo un apalancamiento muy grande y necesito tener, ¿cómo se dice?, flujo de caja, pues yo le pido al señor que me haga un anticipo. Sobre ese anticipo compro materias primas, transformo y envío. ¿Sí? Si efectivamente yo puedo, tengo el músculo financiero y puedo de alguna manera. Lo primero que les dije es comercialmente usado, pero que yo no les aconsejo, ¿no? Uno no debería fabricar con plata ajena, no debería fabricar con sus propios recursos. Sin embargo, comercialmente la gente lo hace. Eh, otro tema, si yo efectivamente sé que tengo una capacidad financiera, que tengo un préstamo de los bancos, que tengo una utilidad alta y que sobre esa utilidad la reinvierto y entiendo la reinversión como que puedo producir a partir de esa reinversión, pues hombre, yo le puedo dar al señor crédito y plazo y lógicamente pues de alguna manera se ve mucho mejor. Sin embargo, ese tipo de decisiones se tienen que hacer analizadas a partir del apalancamiento financiero y de la capacidad misma de sus compañías. O sea, yo no le podría sugerir, es mejor que pidan una carta de crédito o es mejor, no, eso depende de la capacidad financiera. Lógicamente, hay mecanismos a nivel internacional como las cartas de crédito y las cobranzas que lo que hacen es efectivamente respaldar la obligación por parte del comprador a nivel internacional y que si lógicamente yo no lo conozco muy bien, pues son unas formas de asegurar que efectivamente una vez yo despache, pues lo obtenga la retribución o el hecho o el tema tangible de la plata que vale mi bien despachado. Entonces digamos que simplemente aseguran que yo reciba más rápidamente o respaldan la recepción de ese efectivo o producto de la venta. Entonces digamos lo que deberíamos tener en cuenta. Listo, ya vamos en cuatro pasitos, ¿no? Clasificamos, hicimos investigación de mercados. Ah, no, mentiras, en investigación de mercados nos fuimos más bien. Clasificamos, hicimos investigación de mercados y ahora conseguimos clientes y lógicamente enviamos la cotización. Lo otro que tengo que tener en claro es un tema que es muy importante. Y pues más allá de la importancia, es un tema que tiene un impacto o positivo o negativo porque determina el tiempo, determina el costo y determina de alguna manera la posición de mi producto frente a posibles competidores. Y es el tema de definir la logística. ¿Sí? La logística, pues como tal, es un proceso que se desarrolla en torno a tener un producto en un lugar de origen y llevarlo a un lugar de destino, surtiendo con una serie de etapas, es decir, contratando para esa logística transportes, seguros, operadores, agentes, y llevándolos, pese a la contratación y al tiempo que me pueda llevar eso, eh, que, 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 me pueda llevar eso en un tiempo muy efectivo y en un costo muy prudente, que efectivamente me vuelva rentable, pero también me vuelva competitivo. Me hace una pregunta Jorge Aníbal, vuelvo les digo, como el tema de las preguntas las vamos a dejar atrás, sin embargo se me hace que como toque el tema sí es importante contestarlo. Me dice que si luego van a ver otro módulo, cómo hacer para diligenciar cartas de crédito o cobranzas. No, digamos que este módulo no contiene esa variable, está contemplado en otro de los programas que tiene la Cámara de Comercio y que yo los invito, que es un tema de gestión empresarial, que es una asociación con Bancoldex y que de alguna manera allí les ilustran mucho más acerca de los medios de pago internacional. Entonces sigamos acá con el tema. Yo tengo que definir la logística, definir cómo todos los que intervienen dentro de mi proceso como. Cuando yo digo que defino la logística, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy analizando cuatro variables o cinco variables básicamente. Lo que yo tengo que hacer es definir mi logística a fin de reducir los tiempos, de reducir los costos y lógicamente de mitigar los riesgos que pues se pueden generar durante el trayecto, desde el punto de salida hasta en origen hasta el punto de entrega en destino. ¿Cuáles son los tipsitos cuando yo defino mi logística? Primero, analizo muy bien mi carga. Segundo, preparo muy bien esa carga en virtud del empaque y el embalaje. Tercero, selecciono el modo de embarque de transporte más idóneo en virtud de unas variables que les voy a dar más adelante. Cuarto, reviso los costos. Y quinto, pues hombre, si yo ya hice el despacho, si yo me preocupé por contratar los más económicos, los mejores, los más rápidos, pues tengo que enviar los documentos que soporten toda esa operación
y que le den marco regulatorio a todo al proceso que hice. Entonces, ¿qué documento necesito para un proceso de exportación? ¿Sí? Eso es lo que quiero ver en el tema de definir la logística. Entonces, primero vamos a analizar la carga, vamos a preparar el empaque y el embalaje, y vamos a seleccionar el modo de transporte, vamos a costear y lógicamente vamos a enviar los documentos. Ese es el tema de definir la logística. Entonces vamos a mirar uno por uno esos tipsitos, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que revisar. El primer tipsito o el primer variable que le dije para definir una buena logística es definir el tipo de carga. La carga, pues como tal, es el conjunto de los bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado para facilitar pues, su rápida movilización o para facilitar su buen desplazamiento, dicen otros. Pero yo tengo que revisar el tipo de cargas que yo manejo. ¿Sí? Hay carga que es general, hay carga que es suelta, hay carga que es unitarizada, hay carga que es a granel. Por la naturaleza, la carga también puede tener otras connotaciones. Puede ser perecedera, los alimentos, frágil, los vidrios, las sopas, los licores, puede ser peligrosa, ¿sí? Todos aquellos reactivos químicos, todas aquellas sustancias que pueden extrapolar algún tipo ¿cómo se dice? De sustancia, de polvillo una vez se manipula. Pueden ser cargas extradimensionadas, ¿sí? Tubos, cosas que se utilizan para procesos de exploración petrolera actualmente, maquinaria. Entonces hay que revisar el tipo de carga. ¿Qué es el tema de la carga general? Pues la carga general es todo tipo de carga que se dispuesta de distinta naturaleza, que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Se pueden contar en el número de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades, se transportan y se almacenan juntas. Ejemplos, digamos, los cilindros, las cajas, las botellas. Eso es carga general, pues así como por dar un ejemplo. ¿Qué es carga suelta? Son bienes sueltos, manipulados y embarcados como unidades separadas. Ejemplo, planchas de rieles. Ejemplo, planchas, perdón, de hierro. Rieles, tubos, llantas. Eso son cargas sueltas. ¿Qué es carga granel? Pues toda aquella que viene líquida, sólida, gaseosa. Sólidos, los granos, los minerales, los fertilizantes, eso usualmente se presenta así. Líquidos, petróleo, lubricantes, gasolina, ese tipo de carga. Gases, pues lógicamente, como su nombre lo dice, gas, de los mismos gases, gas propano, gas butano. Entonces hay que revisar ese tipo de carga. Carga refrigerada o perecedera. Es esa carga que durante su distribución nosotros tenemos que preponderar que se conserve y cobra mayor importancia en el tema de frutas, verduras, flores, en el tema de carnes, pescados, mariscos, lácteos. Carga peligrosa y carga sobredimensionada o carga que requiere un manejo especial, pues son el otro tipo de cargas que uno debiese revisar. ¿Sí? Entonces yo voy a definir mi logística, lo primero que tengo que revisar es qué tipo de carga voy a despachar. Lógicamente no es lo mismo enviar botellas que enviar zapatos. Lógicamente el empaque va a ser diferente, el acondicionamiento va a ser diferente, el medio de transporte puede ser diferente, entonces por eso es importante que cuando yo defina la logística, es decir, los que van a intervenir en ese despacho como proveedores de mi servicio o el servicio que yo voy a elegir sea el más idóneo. Lo primero, pues reviso qué tipo de carga voy a despachar. Lo segundo, ya tengo definido qué es lo que voy a despachar, entonces ahora voy a revisar, ya revisé el tipo de carga, voy a revisar el tema de los empaques y embalaje. ¿Sí? El empaque es el sistema donde van los productos. El embalaje es el que efectivamente me permite transportarlos o manipularlos. Es lo que dicen así como a grandes rasgos. Digamos que el cumplimiento de la legislación internacional sobre los estándares de exportación e importación se han convertido en uno de los factores más influyentes en el momento de comercializar los productos colombianos. Pues es necesario que garantizar la calidad de ingreso al ingreso del producto y lógicamente a la salida de los puertos marítimos o aeropuertos. En gran medida el crecimiento económico depende de la forma como se acaten esas normas técnicas y ambientales que permitan participar en el mercado global. Una variable imprescindible en la regulación de esta actividad comercial es el sistema de empaques y embalajes de los productos, porque con estos materiales protectores se asegura la correcta entrega al consumidor, como ya les había dicho, de forma apta para su uso, es decir, el empaque y los envases que contienen y el embalaje que los recubre debe finalmente ser aprobados y certificados para el embarque y desembarque. Los productos como tal deben recorrer tres trayectos geográficos distintos. El país exportador, de donde sale la mercancía, el tránsito internacional y el país importador. Son puntos definitivamente heterogéneos, para lo cual uno requiere que la utilización de los embalajes de diferentes tipos al momento de circular las mercancías o los bienes pues sean los más idóneos y que efectivamente, como yo les decía,
que si cuando lleguen al destino final cumplan con el uso inicial para el cual fueron concebidos. Era el tema, el ejemplo que yo les daba eh, con el tema del pitillo. Por eso el tema de las condiciones de los envases y embalajes deben tenerse en cuenta respecto al producto en 5 áreas específicas. Cuando llega yo a escoger un embalaje, un envase, mínimo debe cumplir con lo siguiente. El material físico, el tipo de material o el físico del producto es que debe proteger la integridad del contenido, debe conservar el producto en el tiempo, debe defenderlo del mundo exterior, debe proveer su aislamiento técnico y su aislamiento biológico. ¿Sí? Digamos que esa es una característica de un buen empaque, que el tema físico del material me permita cumplir con esas condiciones. El otro tema que debe ser muy bueno es que debe ser económico. En eso se consideran tanto los costos de los materiales como el transporte y la manipulación, el almacenaje, el volumen y el peso, que tanto pueden retornar esos empaques y embalajes y que tanto pueden ser restaurados. Otra característica que deben tener esos envases o embalajes, deben ser un tema de mercadeo, lo llaman los expertos mercadológicos, que a mí se me hace un poco un término raro, pero existe, está contemplado en el diccionario, y básicamente lo que a ellos se refieren es que debe determinar aspectos como diferenciación, adecuación frente al mercado, extensión de la marca, valor agregado, relanzamiento, rentabilidad, formatos y tamaños. El otro tema que tienen que tener esos empaques o embalajes deben ser ergonómicos, es decir, deben ser manipulables con un peso mínimo, deben ser fáciles de usar, deben ser seguros en su manejo, deben ocupar un espacio mínimo y lógicamente deben ofrecer facilidad en el acceso y la comunidad del usuario. Sí, pues básicamente Juan me está haciendo una acotación y me dice que debe cumplir con las especificaciones de la FDA. Digamos que la FDA, para los que no conocen, es un ente regulador para productos del sector agrícola y algunos otros como de consumo masivo en el mercado norteamericano, pero pues existen diferentes normas técnicas, eh, básicamente para el tema de alimentos, sí, pero existen diferentes normas técnicas dependiendo del producto bien que yo estoy llevando al exterior. Entonces digamos que más allá del tema de cumplir con esas especificaciones, ese es solo para Estados Unidos, lo tengo yo como claro. Digamos que digamos que más allá, digamos, de las regulaciones que yo debiese cumplir en relación a un empaque específico frente al mercado específico o al sector como tal, yo sí le sugiero cumplir estos estándares o normas internacionales frente al referente común de los empaques. Entonces, por ejemplo, cumplir con el tema de la norma verde europea, ¿sí? Que es un código de ética aplicable en todas las regiones del mundo, que lo que pide es que efectivamente frente al desarrollo, la conservación y desarrollo sostenible y la responsabilidad medioambiental de las empresas con el cambio climático y con el tema de lo que se ha generado, pues se usen efectivamente empaques y embalajes que sustituyan de alguna manera plástico, cartón, que sean de papel reciclado, que de alguna manera mitiguen el impacto ambiental. ¿Sí? Entonces digamos que esa regulación que me dice la FDA, si bien de alguna manera lo que me dice es para poder comercializar ese producto debe ir empacado en unas condiciones en virtud del sector, digamos que hay otras condiciones que deben estar supeditadas en el tema de la calidad del empaque y ya van así como la fabricación. Entonces, por ejemplo, para el tema de la FDA debe ir identificado como fecha de vencimiento, ¿sí? Pero no dice la FDA que debe ser fabricado en un material reciclado, la caja. ¿Sí? Entonces son dos temas diferentes. Digamos que frente a los estándares de fabricación, de contenido, de ese tipo de cosas, yo los invito entonces a leer una ISO, que es la ISO 3394, que básicamente allí me define las dimensiones. Yo voy a despachar algo. Me define las dimensiones de las cajas, de las pales y de las plataformas. Si yo voy a despachar, si yo quiero detallar muy bien mi producto, o mi producto tiene que ser de venta detallada, hay una reglamentación que es la reglamentación 87. Allí uno lo que hace es como lo que le especifica esa reglamentación es lo que debe decir en descripción del contenido del envase o del empaque. Si yo quiero mirar las instrucciones para que me digan, hombre, manéjese con cuidado, no se puede tener humedad, no tiene ojo que es frágil, ojo que son vidrios, alguna cosa así, revisen la ISO 780 y la ISO 7000. Esas tienen que ver con el tema de manejos, advertencias y símbolos pictóricos. ¿Sí? Esas son como las a grandes rasgos. Entonces, no, pues eso es lo que se tenía que contar con el tema de los empaques y embalajes, lo que debiesen cumplir. Pues hay cosas más que contar, pero pues el tiempo está muy corto.
porque también quería contarles el tema de cuáles son los envases como más apropiados. Hay unos envases que son metálicos, de papel y cartón, de cartón corrugado, hay otros envases que son de madera, hay otros de plástico, pero pues eso depende mucho del producto que yo quiera vender, del costo que yo quiera asociar y lógicamente de lo que yo quiera buscar con el envase. Entonces yo quiero que sea económico, que sea ergonómico, que sea comunicacional, es decir, que ofrezca impacto visual, que sea que la visualidad sea frontal, oblicua, que se adecue a la imagen de mi empresa. Entonces yo voy buscando el empaque en virtud de esas variables. Sí, pero pues era, digamos que como para tener en cuenta en el tema logístico. Lo que pasa es que no me puedo demorar mucho porque ya les estoy quitando demasiado tiempo y todavía me falta. Cuando yo defino la logística, miren, me salté como 50 diapositivas. Cuando yo defino la logística, no solo tengo que revisar las características de mi carga, las características del empaque, sino, hombre, yo en qué medio de transporte voy a despachar. Eso sí, es totalmente relativo. Y es relativo en virtud de que yo voy a despachar, resulta que mi proveedor me está pidiendo que necesita la carga para mañana. Pues si yo contrato un transporte marítimo, posiblemente no le llegue mañana. Posiblemente si contrato un medio de transporte aéreo, sí le llegue más rápido. Entonces, ¿de qué depende esa forma de elegir el transporte? Pues depende de la tarifa, porque también digamos que la agilidad está supeditada o el tiempo está supeditada a un costo. Entonces, tiene que revisar la tarifa, la distancia. Hay distancias que efectivamente son cubiertas por uno u otro servicio o no por todos. El tiempo de tránsito, el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque hay unos medios que son más seguros y menos riesgosos. Por ejemplo, es más seguro enviar por aéreo que enviar por terrestre. El tema del empaque y el embalaje, el tema de los costos y el tiempo, y lógicamente el tema del descargue. Entonces, yo como elijo el tema del transporte, a partir de revisar la tarifa, la distancia, los tiempos, los seguros, los empaques, los embalajes, defino qué es lo que más se ajusta a mis necesidades. ¿Cómo le dijo yo al señor que me va a prestar el servicio? Pues hombre, yo creo que lo primero es como revisar un tema de referencias comerciales, un tema de la referenciación que puedan hacer nuestros usuarios, revisar qué tanto cubrimiento tiene ese señor, qué tanto apalancamiento tiene, es decir, si yo lo mando a través de una línea aérea, pues que mínimo esa línea aérea tenga un tema de representación en el país de destino al cual yo envíe mi producto, o si efectivamente lo envío a través de una línea marítima, pues que ella por lo menos tenga ya un partner que me dé razón en virtud de los tiempos establecidos y negociados. Lo otro, pues el tema del volumen y las ventas y la estabilidad financiera. Es importante revisar a alguien que maneje volúmenes porque efectivamente cuando alguien me maneja volúmenes, asegura la regularidad sobre los despachos. Sí, cuando alguien saca muchos contenedores, pues efectivamente ya tiene negociado con esa línea naviera una regularidad y efectivamente tiene espacios para mi carga porque posiblemente maneja un volumen grande. Lo otro, pues efectivamente, qué tan especialista es sobre su rama, ¿no? Entonces hay líneas o hay proveedores de servicios de transporte que se dedican al transporte marítimo, otros que se dedican al transporte terrestre, otros que se dedican al transporte aéreo. Entonces también yo creo que es una variable importante porque en el momento en que uno quiera decidir, pues tiene que mirar efectivamente aquel que por su core de negocio lo haga muy bien, porque efectivamente lo ha venido desarrollando con regularidad y conoce el sector. Y lo otro, pues que tengan como unos sistemas de información y seguimiento, es decir, que cuando yo entregue mi carga, pues por lo menos sepa dónde va mi carga, ¿sí? O que haya alguien que me informe dónde va mi carga. Entonces, eso que llaman trazabilidad, como para uno poderle informar al cliente en el exterior, no, mire, su carga salió en el buque Chiquita Pérez de Naviera Liberiana, salió desde Santa Marta, va para Amberes, salió el 15, llega el 27, allá la persona que le va a entregar los BL se llama Chiquita, entonces por lo menos que tengan el tema de información y seguimiento para que uno pueda responder efectivamente con los clientes. Entonces ya estábamos en el tema de la logística. La otra parte de esa logística, pues ya dijimos, revise la carga, revise el empaque, el embalaje, revise los medios de transporte. Aquí hay una tablita que es básicamente una tabla comparativa que la hizo el señor Luis Aníbal Mora, en la cual Luis dice, hombre, perdón que se me saltó, dice básicamente, compare una serie de variables y pondere esas variables. Es decir, compare variables con... Ay, 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 comenzó a hacer una cosa que pensé que no estábamos haciendo y es que se me saltó. Le pido disculpas aquí. Listo, creo que ya la dejé. Y básicamente dice compare unas variables. Y él le da unas categorías en donde A es mejor que D. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un medio de transporte más flexible, si yo quiero un tema más rápido. Entonces, por ejemplo, es más rápido el aéreo que el marítimo. ¿Sí? Entonces, por eso el aéreo tiene A, mientras que el marítimo tiene D.
¿sí? Uno coge una serie de variables y comienza a hacer una serie de análisis y a partir del análisis de esas variables, pues comienza a efectivamente, le permiten de alguna manera a determinar el medio de transporte más efectivo para su proceso. Lo otro, listo, resulta que yo ya tengo mi carga muy bien, ya sé muy bien de qué se trata mi carga, la tengo muy bien empacada, ya sé que se va a ir por medio marítimo, ya defino un medio de transporte. Ahora, hombre, ¿qué son los documentos que yo debo enviar o mínimo que yo debo tener en cuenta para poder enviar hacia el exterior? Envié la factura comercial, envié listas de empaque detalladas por pesos netos y pesos brutos, es importante para el tema de nacionalizar. Envié el documento de transporte, aquí pues en esta lista que yo tengo aparecen cada uno, pues el conocimiento de embarque para el tema marítimo, la guía aérea, la carta aporte, la carta parte OTM. Entonces, dependiendo del medio de transporte, pues lógicamente envío o de a conocer, dependiendo de cómo se haya negociado el tema del corte y la emisión de ese documento, pues de a conocer a su proveedor, a su cliente en el exterior, perdón, el tema del documento de transporte para que pueda verificar y revise la idoneidad de la información que le estamos entregando y pueda surtir de la forma más fácil el tema de los trámites de nacionalización. Envíe también en el caso que aplique el tema de las pólizas de seguro, en los casos que tengamos acuerdos comerciales, lógicamente certificado de origen, y pues lógicamente en aquellos países que así lo requieren, y usted se hace compromiso a partir de la negociación de obtener licenciamiento de exportación, pues el documento de la licencia de exportación. Listo, entonces ya hicimos una parte que era un poco, larga, pero creo que ya está muy bien depurada, y era definir como las etapas que nosotros tuviésemos que surtir dentro de las organizaciones para poder hacer el proceso de exportación. Entonces, así resumiendo grandes rasgos, primero, la clasificación arancelaria; segundo, la investigación de mercado; tercero, la base de datos, el tema de construir la base de datos y enviar la cotización; cuarto, lógicamente definir el tema logístico. ¿Sí? Eso es lo que tuviésemos nosotros que hacer para inicialmente hacer el proceso de exportación. Esas como pauticas que les di corresponden a aquellas cosas que a nivel interno de la organización debemos desarrollar, es decir, la investigación de mercado la hago al interior de mi organización a partir de una serie de variables; la clasificación también la puedo hacer en mi organización; definir la logística la hago yo a partir de los costos, del presupuesto, del medio de transporte, de las variables que ya les indiqué anteriormente. Pero hay unas condiciones que yo debo cumplir frente a entes reguladores del comercio exterior colombiano, que básicamente son tres: la DIAN, el Banco de la República, y en algunos casos cuando no tengo creada la empresa, pues el tema de la Cámara de Comercio. Y lógicamente cuando requiere algún tipo de visto bueno o algún tipo de permiso en excepción, pues las entidades que regulan o efectivamente expiden ese visto bueno. Entonces, ¿cuál es la primera? Antonio resulta que ya tiene su empresa, la empresa, digamos que yo puedo obtener mi calidad de exportador, o cuando la empresa está previamente creada, lleva 2 o 3 años, decidí que el mercado local me quedó pequeño y que es hora de irme al exterior, pues lo que yo hago es que simplemente sobre el RUT que ya se me adjudicó inicialmente, hago una modificación de ese RUT y obtengo la calidad ante la DIAN como exportador, que simplemente es un tema de 30 minutos en la DIAN, digamos que lo más demorado es el tema de la fila para que le cambien la categoría y cualquier otra cosa. O la otra, efectivamente yo voy a crear mi empresa, voy a obtener mi RUT y mi empresa nace con ese condicionamiento, es decir, con esa característica, es una empresa exportadora. Entonces yo, efectivamente, desde el momento que voy a presentar documentación, indico que voy a trabajar o que voy a ser exportador. Básicamente, cuando yo decido tener una empresa como exportador, pues se me obliga a operar bajo el régimen común pues, por adquirir esa condición. El documento, pues al igual que muchos documentos afortunadamente, ya se puede tramitar electrónicamente por la página de la guía. Entonces digamos que la primera pausito fuera de mi empresa es obtener la calidad del exportador. El siguiente pasito, resulta que yo ya sé que soy exportador, ya sé que efectivamente ya hice mis trámites, mi investigación de mercado, y resulta que determiné, o perdón la palabra, no determiné, digamos que indagué que el producto que deseo vender a Perú tiene preferencias arancelarias con este país. Entonces a mí me interesa
enviarle un certificado de origen a mi proveedor, a mi cliente, para que él lógicamente pueda acceder a la serie de beneficios por comprarle a un país que tiene tratados internacionales suscritos con su país. Entonces, básicamente, pues preferencias arancelarias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para que a mí me generen un certificado de origen, yo tengo que previo haber determinado el origen de mi mercancía. ¿Cómo se determina el origen de mi mercancía? Yo básicamente digo, me voy a hacer zapatos. Entonces, para hacer zapatos necesito cuero, lógicamente, necesito hilo para coserlo, necesito pegante, necesito mano de obra y en algunos zapatos necesito enchapes o necesito accesorios, ojales y cositas de esas. ¿Qué hago yo? Listo las materias primas e insumos implícitos, también entendidos los insumos, como la mano de obra, la electricidad, todos esos otros gastos indirectos, los costeo por unidad de producción. Es decir, yo digo, para hacer un par de zapatos necesito esto y esto, y en tal proporción. ¿Sí? Una vez yo indague en qué proporción requiero ese material, esos insumos, yo costeo en virtud también de esa unidad productiva. Entonces yo digo, para hacer un par de zapatos necesito 30% en cuero que me valen 5 pesos. ¿Sí? El cuero lo compro en San Benito y las curtiembres son colombianas. Luego yo identifico también de dónde es originario los bienes e insumos implícitos en mi producto. Una vez tenga identificados los bienes e insumos, también tengo que identificar la partida arancelaria. Entonces, usualmente, si me los vende aquí en Colombia, llamo y le digo, hombre, ¿usted cómo es que qué partida arancelaria tiene el cuero? Hombre, ¿usted en qué partida arancelaria tiene los cordones? Hombre, pues pregunto. Si no, pues hago la misma clasificación para mis insumos a partir del conocimiento previo de cómo clasificar, de cómo clasifiqué todo mi producto total. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Los costos, el porcentaje de participación de los insumos, el precio de ese insumo, el origen de ese insumo y la partida arancelaria. Con eso yo me ingreso a través de un portal que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, que corresponde lógicamente, como su nombre lo dice, a la cartera de ese ministerio, a la cartera del Ministerio de Comercio Exterior, y allí diligencio un formulario que se llama determinación de origen. Una vez yo determine el origen, ¿sí? Pues para que el origen sea colombiano, pues efectivamente la suma de todos los insumos que yo utilizo debe corresponder en mayor medida a los insumos importados. Es decir, si el cuero es colombiano, los hilos son colombianos, el pegante es venezolano, y los ojales, los accesorios de metal que son los ojales, son venezolanos, lo que mira el ministerio es qué impacto total tienen los bienes importados sobre los bienes nacionales. A partir de ahí le dan un concepto que se llama valor agregado nacional. Entonces dicen, no, mire, el 80% de este bien que fabrica Antonio es nacional y el 20% es importado. A partir de allí construyen unas tablas y le dicen a uno, sí, este bien efectivamente tiene origen colombiano. Y le generan un documento en el cual a mí me determinan el origen. Una vez ya mi documento esté inscrito allí como determinante del origen, entonces lo que yo hago es que ya puedo tramitar en cada vez que vayas a efectuar un despacho, el famoso certificado de origen. El certificado de origen sí lo tramito ante la DIAN, previa inscripción o previa determinación del origen. Pues por ejemplo, aquí hay una pregunta que me dicen que ese certificado de origen lo debo tener en principio, por si de pronto nos llevamos la sorpresa que el producto no aplique para tener beneficios. Pues básicamente es lo que yo les decía, cuando ustedes determinen en su investigación de mercado la plaza, es decir, el lugar en el cual ustedes van a ingresar, pues lógicamente en el tema de revisar la plaza es también revisar si tienen algún acuerdo vigente, no solo suscrito, sino que efectivamente esté vigente y que sea lógico. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un señor que estamos enviando bolsos a Costa Rica y nosotros no tenemos ningún acuerdo suscrito con Costa Rica que cobije esa partida arancelaria. Entonces, pues, ¿para qué presentamos un criterio de origen si ya efectivamente nos dimos cuenta que no es trazable porque pues estaríamos perdiendo tiempo para ese mercado? Entonces, yo lo puedo tener en virtud de futuras negociaciones, pero pues digamos que si ahorita no me desgastaría en trámites adicionales que no fueran necesarios para la actividad o para procesos específicos. Si efectivamente yo tengo el músculo y tengo la gente para que me presente todos los criterios de origen para todas las regiones, pues excelente, porque en el momento que salga el producto, lo venda, pues ya puedo ir a pedir mi certificado.
pero no, pues tampoco es un tema que demore tanto tiempo como para no hacerlo casi que en la inmediatez de la negociación. Entonces, como la sugerencia. Entonces, listo, yo ya tengo ya soy exportador ante el lente de control, ya tengo ya determiné mi origen de producto, ya puedo sacar certificado de origen. La otra partecita o lo otro que me piden es, pues lo que ya les decía, yo me determino el origen y voy ahora y lo solicito el certificado de origen. El certificado de origen es simplemente un documento en el cual dice que la partida 5000 que corresponde a zapatos tiene unas ventajas arancelarias en determinada región del mundo a partir de los tratados internacionales. Simplemente ya como ya efectivamente ya lo tengo, ya está escrito, previamente escrito ante el Ministerio de Comercio Exterior, existe una comunicación con la DIAN a través de la página de la DIAN en una sección que se llama salida de mercancías, tramito o solicito mi certificado de origen y una vez me lo expidan, pues lo anexo junto con la documentación necesaria para el despacho. Entonces, básicamente es como el otro pasito. Un pasito que ya hicimos por allá con la DIAN, otro que hacemos por acá por el ministerio y otro que volvemos a retroalimentar nuevamente con la DIAN. Resulta que yo estoy vendiendo productos hacia el exterior que tienen unos permisos especiales o tienen una serie de vistos buenos. Los vistos buenos, digamos, como concepto a nivel mundial es simplemente un permiso que homologa la salida de mercancías o el ingreso de mercancías a partir de las características de las mismas. Es decir, si yo quiero vender productos agropecuarios en el exterior, entonces por lo menos debo tener un certificado del ICA o un visto bueno del ICA en el cual me dice que la fruta, los vegetales, las hortalizas y todos los productos agrícolas frescos que yo despacho cumplen con unas condiciones específicas a partir de un estándar de producción o de cultivo. Si yo quiero vender productos alimenticios, procesados, entonces el INVIMA. Los vistos buenos son simplemente la verificación de una serie de cumplimientos de los requisitos por parte de una entidad nacional que se generan a partir de los despachos. Es decir, cada vez que yo voy a hacer una exportación de maracuyá, tengo que solicitar un visto bueno sobre ese despacho específico. Digamos que hay entidades en las cuales yo, Antonio, presento una serie de documentos previos a la salida de mi mercancía. Entonces, cada vez que yo vaya a solicitar un visto bueno, pues como ya el documento existe allá, simplemente lo homologan y me siguen generando vistos buenos. Hay otras entidades, por el contrario, que me dicen, cada vez que necesito un visto bueno, presente una serie de documentos. Entonces, no sabría decirles cuál, porque la verdad, hace rato no presento vistos buenos, pero sí sé que la dinámica es así, o sea, no existe un tema en el cual nosotros, digamos, quiero presentar todos los vistos buenos, entonces voy a presentar todos los papeles en cada una de las entidades para que cada vez que vaya a hacer un despacho me lo otorguen, sino que eso depende, digamos, del manejo que tenga cada una de las entidades. Entonces, lo otro, pues, es el tema de la obtención de vistos buenos. Yo ya tengo certificado, ya tengo mi visto bueno, yo efectivamente ya tengo mi calidad de exportación, viene mi proceso aduanero. Resulta que en Colombia, por disposiciones legales, a nosotros nos exigen contratar a una agencia de aduanas para gestionar procedimientos aduaneros de cualquier exportación cuyo monto sea superior a $10.000. Eso significa que se podrá actuar directamente desde el avión sin intermediarios en exportaciones con montos inferiores a esa cantidad. Si mi exportación vale 10.000, $15, pues tengo que contratar a un agente de aduana. ¿Qué es un agente de aduana? Es un representante mío, es una empresa a la cual efectivamente yo, Antonio, le doy unos poderes para que actúe en nombre mío frente a la entidad aduanera, específicamente frente a la DIAN, o frente a las entidades de control, como la Policía Antinarcóticos, o frente a terceros en el proceso de despacho, como que me provean servicios como el tema de las sociedades portuarias. ¿Sí? Básicamente yo le digo, mire, el señor Pepito Pérez se va a encargar de mi carga en el puerto de Cartagena, entonces puerto de Cartagena tenga el servicio para que él pueda actuar en mí. O resulta que necesito ingresar dentro del aplicativo de la DIAN una información que corresponde a un despacho de exportación mío, entonces mire el permiso para que él pueda diligenciar ese documento a nombre mío. Sí, es más o menos como la dinámica del tema. Yo contrato a esas empresas a partir de lo mismo. ¿Sí? Digamos que a partir de la experiencia de la empresa, a partir de las, ¿cómo se llama? De la preferenciación comercial, a partir de la indagación en el mercado de quién se produce servicios. Digamos que las empresas aquí, esas agencias de aduana tienen unas categorizaciones en la DIAN. Entonces hay categoría 1, 2 y 3. Las categorías se le asignan a partir del músculo financiero, de la capacidad instalada y de la capacidad administrativa. Entonces, ¿el músculo financiero qué es? Ellos presentan una póliza y en virtud del monto de la póliza le asignan esa categoría. Es decir, el que presenta categoría 1 es porque tiene una póliza que respalda operaciones por un monto mayor. El de 2 pues va disminuyendo y el de 3 pues va disminuyendo.
el músculo administrativo. El músculo administrativo hace parte del personal. Entonces, en muchos, usualmente a los de categoría 1 les exigen que tengan procedimientos sobre la operación y les exigen personal idóneo, pues básicamente todos les exigen a uno personal idóneo, pero exigen que el conocimiento del personal sea público, es decir, que estén publicadas sus hojas de vida en internet, para que uno como contratante, perdón, del servicio, sepa a quién está contratando. Y el tema operativo hace referencia hasta dónde puede operar. Entonces, las agencias de aduana 1 pueden operar el territorio nacional en los puntos de la DIAN, pues donde están los puertos y aeropuertos del país, mientras que el 2 pues tiene una restricción en virtud de unos puertos específicos, de unos puertos, y el 3 sí es simplemente para que actúen en unas jurisdicciones aduaneras específicas, ¿sí? No como el otro que lo puede hacer en todas las jurisdicciones. Entonces digamos que a mí me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un 1, un 2, un 3? Pues hombre, el 1, el 2, el 3, pues resulta que el señor tener una póliza tan grande, pues le cuesta. Resulta que tener gente preparada le cuesta, entonces posiblemente tenga un impacto en el costo sobre el servicio que me va a proveer. Sin embargo, no quiere decir que el uno sea mejor que el otro. Simplemente también tiene que tener en cuenta que, pues, que el 3 no va a poder actuar en una aduana específica y yo tengo que mirar si efectivamente mi carga va a ser recibida o enviada desde esa aduana. Entonces, digamos que cumplen trazablemente una serie de requisitos que los hacen lógicamente idóneos, pero pues que la contratación de este depende de las necesidades específicas que yo tenga y del apalancamiento que yo tenga y lógicamente el respaldo. Lógicamente, si yo me quiero cubrir en salud, pues contrato 1-1 que tiene efectivamente todos los servicios en todas las aduanas con gente mucho más especializada y tengo información mucho más asequible y a la mano. Pero pues no estoy haciendo ningún tipo de diferenciación o recomendación específica. Listo. ¿Qué le entrego yo a mi agente de aduana para que pueda trabajar? La factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen. Sí se requiere. ¿Por qué dice que sí se requiere? En algunos casos, digamos que el tema del certificado de origen, yo le puedo referenciar una copia para que él sepa que tiene que diligenciar por allí que estamos bajo un tratado, pero el certificado de origen finalmente se lo envío a mi proveedor para que él pueda hacer su proceso de nacionalización. Una lista de empaque, los vistos buenos con la documentación para que los pueda solicitar y el documento de transporte o la información referente para que él pueda estar pendiente de la misión correcta de ese documento de transporte. Entonces, dimensiones de mis cajas, pesos netos, pesos brutos y número de unidades, como lo que uno pudiese entregar, pero pues que está referenciada en la misma lista de empaque. Entonces, eso sería como lo que yo tendría que hacer. Entonces, ya dijimos los pasos aquí internamente. Eh, suscribirme como en la categoría de exportador. Eh, la otra es hacer el tema de la determinación del origen, solicitar el certificado de origen y, lógicamente, emprender el procedimiento de aduanero con la contratación que aplica de un agente de carga internacional. Con una agencia de aduanas, perdón. Lo otro, ¿qué otro pasito yo tuviese que hacer fuera de mi organización, pero que es importante? Es el procedimiento cambiario, es el manejo de divisas. ¿Qué es el procedimiento cambiario? Resulta que como resultado de mi ejercicio comercial, es decir, de mi venta, pues yo voy a recibir unos recursos. ¿Sí? Yo vendí 50 cajas de zapatos, cada una $1, pues voy a recibir $50. Como es un proceso de exportación, pues lógicamente yo tengo que canalizarla. ¿Sí? Las operaciones de exportación son obligatoriamente canalizables, es decir, tienen que ser registradas por el mercado cambiario. ¿Quién hace ese registro? Una la puedo hacer yo directamente, siempre y cuando yo tenga la condición de tener una cuenta de compensación. ¿Qué es una cuenta de compensación? Es una cuenta en el exterior que maneja unos montos y unas operaciones regulares. Es decir, para poder abrir una cuenta de compensación en el exterior, registrarla ante el Banco de la República, pues yo no puedo decir que solo manejo $50. Tiene un monto específico y tiene que corresponder a operaciones tanto de INCO como de EXA. O lo otro, pues lo puedo hacer la más fácil, a través del mercado cambiario o a través de las entidades bancarias. Entonces, básicamente yo voy al Banco de Bogotá, los contrato, les digo, mire, resulta que desde Perú me van a despachar, me van a pagar $50 objeto de una importación o producto pues de una exportación, perdón. Le entrego la factura comercial, le entrego copia de los documentos que soportan ese trámite aduanero y una vez ingrese el dinero al banco, pues ellos hacen la correcta canalización. ¿Qué es canalizarlo? Es hacer el registro a partir del iniciamiento de unos formularios y de una divulgación trimestral, tanto a la DIAN como al Banco de la República. Usualmente utilizan un formulario que se llama Declaración de Cambio número 2,
en el cual se clasifican el ingreso de las divisas a partir de la moneda y a partir del término Incoterm. Entonces me dice, cuando vaya a canalizar una operación FOB, entonces póngale el numeral cambiario 2002. ¿Sí? El numeral es simplemente para llevar una estadística, para que el país sepa, en FOB están vendiendo tanto, en CIF están vendiendo tanto. Pero pues usualmente esa estadística la construyen a partir de la información que yo doy. Existe un tiempo para reembolsar las divisas, es decir, para que me paguen a mí en el exterior. En el momento que cese ese tiempo y yo no haya informado que no me han pagado, se vuelve un endeudamiento externo, tengo que hacer otro registro, y el tema del procedimiento cambiario es muy oneroso. Cuando yo diligencio mal una declaración de cambio, puedo de alguna manera pagar hasta el 100% por omitir datos o por hacerlo de forma errónea o por informar de manera extemporánea. Básicamente esto es uno a uno. Llegó la plata, yo voy informando que llegó la plata, voy haciendo el registro y voy diligenciando el tema cambiario. Pero pues no muchas empresas manejan cuenta de compensación y si bien lo hacen, digamos que la capacitación sí es bien importante. Entonces digamos que en el procedimiento cambiario es tener identificado que todas las operaciones de exportación pues deben de ser canalizadas, es decir, tengo que informarle a un banco para que él, o básicamente no informarle al banco, sino que el banco en el cual van a ingresar las divisas, tengo que entregarle una documentación para que él pueda hacer esa correcta canalización y no cometamos ninguna multa. ¿Sí? Lo que tengo que estar pendiente, lógicamente, pues usualmente el banco me envía una copia de ese formulario de exportación con el cual yo cierro mi expediente y con el cual yo tengo soporte de que efectivamente todo se hizo de acuerdo al marco legal. Listo, esos serían como los pasitos que yo debiese hacer. Hay un pasito que es muy, muy grande, muy importante, eh, y es el costo de la exportación. Que este simplemente los vamos a dejar aquí porque tenemos, digamos, es una abrebocas, eh, y es una abrebocas porque tenemos una próxima charla. Entonces, les voy a contar así a grandes rasgos. Básicamente lo que vamos a tratar de definir en el costo de la exportación la dejamos de últimas por el tema de lo importante y del impacto que